En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy tercer domingo de Pascua. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había acontecido en el camino y cómo reconocieron a Jesús en el partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Pálpenme, dense cuenta que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos ya comenzando la tercera semana del tiempo pascual, en la cual estamos nosotros conociendo, recordando, viviendo la experiencia de los primeros cristianos en esta etapa en la cual Jesús ha resucitado, ¿no? A pesar de que los discípulos de Jesús estuvieron con él mientras él predicaba, han hecho una relación personal, lo han visto continuamente, han visto cómo se relacionaba él con la gente, las experiencias, las conversaciones, los milagros que realizaba Jesús. Sin embargo, en los momentos más difíciles en los cuales Jesús tenía que pasar para obedecer al Padre y realizar la redención, se apartan de él. Inclusive, ¿no? Bueno, Pedro ya sabemos que lo negó 3 veces, ¿no? Inclusive después de la resurrección, como que dudan que ha resucitado, ¿no? Y Tomás dice: si no veo con mis ojos, si no palpo con mis manos, no creo. Acá otra vez tenemos otra experiencia, ¿no? Dice que mientras hablaban se presentó a los discípulos. ¿Qué es lo primero que les dijo Jesús? Paz a ustedes. Ellos estuvieron llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Qué difícil es el individuo para darse cuenta de las cosas de Dios. Como que cerramos nuestros corazones, ¿no? Igual ahora, en este tiempo que estamos de pandemia, ¿no? Hay muchos que ya no creen en Dios. Dice que cómo es posible de que si Dios existiese, ¿por qué ha permitido esta pandemia, ¿no? Otros que han perdido a algún familiar también ya están dudando. No se dan cuenta de que muchos de los problemas que surgen en el pueblo de Dios son causa del pecado social en el cual nosotros vivimos. Nos olvidamos, primeramente, de nuestras experiencias personales que tenemos con el Señor, de las experiencias personales que tenemos con la Virgen María, con nuestro santo de nuestra devoción, ¿no? Mientras las cosas caminan bien, todos somos muy fieles, muy devotos. Cuando vienen las dificultades, ¿no? Nos olvidamos que para seguir a Jesús, Él mismo ha dicho,
¿no? El camino es estrecho, no es ancho, no es fácil, ¿no? No es fácil para el ser humano, pero con la ayuda del Señor todo es muy fácil, todo lo podemos, como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Acá en la carta del apóstol San Juan dice lo siguiente: hijos míos, les escribo esto para que no peques más, ¿no? No peques más contra el prójimo ni contra Dios. Pero si alguno peca, tenemos uno que aboga ante el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Tenemos que acercarnos más a Él, pues, porque Él es el mediador entre los hombres y Dios, y recibimos el perdón de nuestros pecados. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo entero, ¿no? La salvación es para todo el mundo entero. No porque no estés bautizado no te vas a salvar, ¿no? Los bautizados tienen la seguridad de que se pueden salvar si es que siguen a Jesús, si es que saben negarse a sí mismos, ¿no? Tomar su cruz y seguir a Jesús. Pero el bautizado que no sigue a Jesús, que no piense que ya se va a salvar. Y muchos que no son bautizados, a veces ni conocen al Señor, ¿no? Sí se van a salvar porque llevan una vida amando a Dios y sobre todo amando y respetando al prójimo. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Importante. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Es muy importante ahora para nosotros en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Todo aquel que está en contra de la Iglesia, a pesar que digan que son católicos, ¿no? O que son evangélicos, pero que si son cristianos, ¿no? Si no cumplen con los mandamientos de Dios, ¿no? Son mentirosos, no creen. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está con él. Esto es importante. ¿Qué quiere decir la verdad no está con él? Que todo eso lo que nos digan a nosotros para que hagamos esté equivocado, ¿no? Por ejemplo, ahora, y esto hay que recalcarlo muy bien, ¿no? Hemos tenido la Semana Santa, nos han prohibido abrir los templos. ¿Por qué nos han prohibido abrir los templos? ¿Qué es lo que ellos dicen? Que es para asegurar a nosotros que no nos contagiemos. Eso es mentira. El mismo Evangelio dice, ¿no? Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está con él. Es un mentiroso, no guarda sus mandamientos porque no permite que recemos, que podamos celebrar la Eucaristía, que la gente pueda confesarse, recibir el cuerpo de Cristo, alimento para la vida eterna, su sangre, bebida que nos purifica. Es un mentiroso. Eso quiere decir que no nos permiten abrir las iglesias, no porque nos vamos a contagiar, porque la iglesia, ¿no? La conferencia episcopal, ¿no? Ha dado a todas las parroquias, ¿no? La forma como debe de realizarse las celebraciones para que no haya contagio, ¿no? Cómo debe de recibirse la gente, el número de personas, está todo bien organizado. Por lo tanto, si está todo bien organizado, ¿por qué en los bancos, por qué en las peluquerías, por qué en los restaurantes que no tienen la certeza de que cumplen con las normas para no contagiarse, sí les permiten y a la iglesia no? Es lo que tenemos que pensar, hermanos. ¿Por qué a la iglesia no le permite abrir sus puertas y que la gente se alimente de dos cosas? La palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, ¿no? Los dos alimentos son importantes. Nos impiden recibir los dos alimentos, la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta cómo debemos de vivir y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que evitar de hacer. Entonces, y el sacerdote puede recomendar a las personas cómo vivir en este tiempo de pandemia, pero no nos dejan. ¿Por qué no nos dejan orientar al pueblo de Dios?
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿No? Hay que comenzar a pensar en eso. La razón por la cual no nos permiten abrir los templos no es por el COVID. Hay otra razón que vamos a ir pensando y madurando, ¿no? Para ver cuál es la verdadera razón que no nos permiten abrir los templos. Acá, en la primera lectura del domingo, dice: en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: israelitas, ¿de qué se admiran? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a ese nuestro propio con un poder o virtud nuestra? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron ante Pilatos cuando habían decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, y nosotros somos testigos, ¿no? No nos dejan conocer al autor de la vida, ¿no? Quiere decir de que lo que no quieren es que los cristianos, los católicos, ¿no?, nos informemos qué es exactamente, ¿no?, las nuevas normas que nos quieren dar para vivir, legitimar el aborto, la de género, la ideología de género. Nos están tratando de impedir que anunciemos a Jesucristo, que es la vida, ¿no? Entonces, no nos dejemos tampoco caer en ese sentido, a pesar de que no podemos abrir los templos, pero sí tenemos los medios virtuales para comunicarnos entre nosotros. Por lo tanto, la razón por la cual no dejan que los templos se abran es para que el pueblo no tenga conocimiento de la verdad, ¿no? Y ellos puedan hacer a su antojo las cosas. Pero recuerden ustedes que Jesús ha dicho, ¿no?, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, y el poder del maligno no podrá contra la iglesia, ¿no? Sigamos nosotros siguiendo a Jesús, camino, verdad y vida, ¿no?, siendo testimonio de nuestra fe, exigiendo que nos permitan abrir los templos, ¿no?, porque en algún momento ellos también tendrán que comprender, ¿no?, el día que el enemigo les comience a ellos, que están muy protegidos, a hacer problema, entonces quizás se arrepientan, ¿no?, y permitirán que el pueblo de Dios pueda ir al templo, alimentarse de la palabra y de la Eucaristía. Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya. El Señor los bendiga, los protege y los cuide de todo mal. Amén.